Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas, que nos acompañan en esta hermosa mañana, este día maravilloso que nos regala el Señor para disfrutar una vez más de su bondad, de su misericordia. Cuando nos reunimos para contemplar la palabra de Dios, meditar en torno a ella, para que juntos podamos seguir creciendo en nuestra santa fe cristiana católica. Vamos a ponernos en las manos de nuestro amoroso Dios, encomendándole y consagrándole a Él nuestro día, para que nos acompañe, para que permanezca siempre con nosotros y para que no permita que el pecado mortal nos aparte de su misericordia, de su bondad y de la comunión que nosotros, como sus hijos, queremos mantener con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos agradecerte en esta mañana porque nos has dado la oportunidad de abrir los ojos a un nuevo día. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que en tu amor nos permites disfrutar. Pequeños, grandes milagros, como hemos dicho ya en otras ocasiones, cuando levantamos a ti nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y cuando como hijos agradecidos queremos reconocer lo que tú nos das. Gracias, Señor, por la presencia de las personas que has puesto en nuestra vida, que le aportan tanto a nuestra existencia y también inclusive a nuestra vida de fe. A todos ellos, Señor, los ponemos en tus manos, los consagramos también a tu cuidado y a tu amor, y te pedimos que permanezcas siempre con ellos. A nosotros, Señor, te pedimos que nos lleves siempre de la mano, como a niños que somos, para que no permita, Señor, que nuestros pies tropiecen en la mentira y en el error, para que no permitas que nuestros corazones se desvíen en la confusión y en las tinieblas del engaño que el demonio quiere a veces llevarnos para que nos apartemos de ti. Asístenos, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo. Cúbrenos con el manto maternal de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y permite, Señor, que nuestro hermano Jesús sea la fortaleza de nuestra vida y que nosotros, con mucha dignidad, llevemos nuestro nombre de cristianos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, en este día vamos a tener una parte del programa diferente de como lo hemos hecho tradicionalmente. Vamos a tener a dos personas muy especiales de nuestra comunidad que han crecido en su fe cristiana católica y que tienen un testimonio de conversión muy especial, que no voy a adelantar nada para no echar a perder esta sorpresa, sino que en el desarrollo mismo del programa ellos mismos van a ir compartiendo su experiencia de fe. Ellos son Mario y Vidalia. Son una pareja de esposos que nos acompañan en este día y que junto con ustedes vamos a tener la oportunidad de ir adentrándonos en su experiencia de fe para compartir entonces esta convicción en la fe cristiana católica a la que llegaron ellos después de haber estado en el interior de una secta protestante o de varias sectas protestantes. Mario, Vidalia, bienvenidos a este programa Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Gracias, Padre. Mi nombre es Mario Saucedo y gracias por la invitación hecha. Gracias, Padre, por la invitación. Mi nombre es Vidalia Rodríguez. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera que brevemente se presentaran ustedes. ¿Quiénes son Mario y Vidalia? ¿Cuál es como pareja, como familia, quiénes son Mario y Vidalia? Sí, pues nosotros somos una pareja de personas que venimos de Guatemala.
tenemos años aquí en Lenoir City y pues gracias a Dios hemos crecido mucho en nuestra fe católica. Y al principio mi esposa, ella pertenecía a otra religión y eso es parte de la presentación que podemos decir de ello. Yo soy Vidalia Rodríguez, he estado acá por 15 años en Tennessee y yo venía ya desde Guatemala, que estaba yendo a la secta protestante pentecostal, y al venir acá pues empecé a ir a la misma otra vez por un tiempo, y luego pues ya hace 3 años yo regreso a la Iglesia Católica y este es mi testimonio que voy a contar hoy en este día. Excelente. Y definitivamente va a ser un testimonio que va a ser de profundo beneficio para todos aquellos que nos están escuchando, de quienes sabemos, Mario y Vidalia, que no todos son católicos. Ahorita nada más cuando veníamos en el carro para acá, me estaban compartiendo acerca de cómo en el contacto que tienen todavía con algunas personas protestantes, o cuando escuchan a veces todavía programas de los pastores protestantes, sienten que todavía ellos pareciera que nos escuchan a nosotros también para saber de qué hablamos nosotros y tener entonces después la posibilidad de reaccionar frente a lo que nosotros decimos. Por tanto, este programa, sabemos, tiene una audiencia que no solo es católica. Hay también hermanos y hermanas protestantes, seguramente pastores, que con otras intenciones quizás, pero de una manera muy positiva, podemos decir, nos escuchan, y es algo de lo que nos podemos beneficiar y de lo que ellos también se van a beneficiar. Ya Mario nos decía cómo tú, Vidalia, habías estado en una secta protestante, y ya tú nos compartías cuál era esa secta, la secta pentecostal, y que al llegar aquí a Estados Unidos también ingresaste de nuevo a esa secta pentecostal. Pero tú habías nacido, Vidalia, en un hogar católico, ¿cierto? Así es, yo nací en un hogar católico y a la edad como de 7 años o 8 años mi mamá se vuelve pentecostal y yo me voy con ella como normal, todos los hijos que se van con los papás a otra secta, y ya empecé yo a conocer la doctrina protestante y pasé en esa secta protestante por 20 años más o menos. Ahí crecí, conocí toda la doctrina protestante, que ahí me pude dar cuenta hace 3 años que no es la doctrina de Jesucristo y que no es una doctrina completa en la que uno le enseñan. Es una doctrina a la mitad, es una doctrina inventada por ellos, por los pastores. No es la doctrina de Jesucristo la que Él quiere que nosotros conservemos por toda la vida en la iglesia de Jesucristo. Sí, habiendo sido tú católica y tu familia habiendo sido católica, ¿cómo se dio eso del cambio de religión en tu familia, Vidalia? ¿Recuerdas? Eras una niña todavía, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el evento que ocasionó que ustedes se cambiaran de religión? Uno en su ignorancia y a la vez no lo comprende, pero después uno ya comprende las cosas al ya salir de esa secta, porque se da cuenta de que es con un engaño que ellos lo sacan a uno de la iglesia católica, de que ellos se portan muy buenas personas, empiezan a regalar cosas, y especialmente cuando estamos pasando por un momento difícil, una dificultad muy grande, empiezan a regalarnos cosas, se vuelven muy amables, pero cuando ellos nos van a evangelizar con sus doctrinas, atacan muy feo a la iglesia católica y nos enseñan que tener imágenes es idolatría. Y con las citas que a nosotros nos llegan a atacar, a confundir, es con el Salmo 115, Éxodo 24. Con esas citas nosotros, por estar como católicos ignorantes, pues nos confunden bien feo y ahí vamos con ellos. Podríamos decir que esas son como algunas estrategias ya fijas de todas las sectas protestantes, el utilizar las ayudas económicas y materiales que suelen ofrecer aparentemente sin ninguna clase de intención o de compromiso, sino con la intención solamente de querer ayudar a las personas, pero con una finalidad pues por allá
escondida, que es la de comprometerlo, ¿cierto? Y así también con esa estrategia, como la mencionas, otra estrategia es la de usar la amabilidad, la cordialidad, presentarse pues como muy mansos, santos ya, ¿no? Sí, Salvados, y de esa manera entonces ir como atrayendo la atención de las personas que están poco formadas en su fe. ¿Qué puedes decirnos también al respecto sobre eso, Mario? Sí, también tuve la experiencia de ver eso en lo que fue alrededor de mi hogar en aquel tiempo cuando era niño, porque vivía alrededor de personas que eran protestantes y como lo dice mi esposa, la estrategia de ellos siempre es cuando una persona está pasando momentos difíciles, es cuando ellos se acercan para poder como empezar a adoctrinarla para que pueda cambiarse a su secta. Entonces, creo que no es la forma correcta para que ellos debieran de ser parejos todo el tiempo, no cuando solo hay momentos difíciles. Ujú. Y ahora que mencionas ese antecedente de tu vida de fe, Mario, que estabas en contacto con personas pues protestantes, amigos protestantes, por ejemplo, pero ya nos compartías ya en esta conversación que teníamos antes en casa, cómo tú naciste y creciste en un hogar católico y que a diferencia, lamentablemente, del hogar pues en el que Vidalia creció, pero que no vivían plenamente su fe católica, se fueron apartando y terminaron pues en el interior de una secta protestante. A diferencia de esto, tus papás son personas muy católicas, practicantes de su fe. ¿Cómo fue para ti nacer en el seno de ese hogar católico y cómo recuerdas que tus papás vivían su fe y que la hacían también pues, vivir a ustedes como hijos? Sí, para mí en ese sentido fue muy enriquecedor cuando pequeño, porque mi papá sobre todo, él fue una persona muy allegado a la iglesia, también mi mamá, pero mi papá siempre tuvo aquello de querernos inculcar durante todo el tiempo el rezar, el de asistir a misa, el de llevarnos por el camino correcto de la fe. Ujú, Entonces, eso mismo me ayudó de niño a formarme, a querer lo que es a la Santa ah, Madre Iglesia y a la vez también a la Madre de Jesucristo, la Virgen María. ujú, Y eso enriqueció mi fe católica y para mí, pues, el agradecimiento sería hacia mis padres que me guiaron correctamente ujú. en la fe católica. Muy bien, excelente. Vidalia, luego de que en esa edad, pues como nos comentabas, a los 8 años, abandonaste con tu familia a la iglesia católica, eh, ¿por cuáles sectas protestantes pasaste cuando estabas todavía allá en Guatemala y cuando llegaste después aquí a los Estados Unidos? tengo mucha familia en la iglesia La Sana Doctrina y también fui un tiempo ahí porque mi familia me invitaba y después con una amiga de mi mamá que me fui algunas veces que se llama la iglesia está la Luz y Vida, ya no recuerdo bien el nombre de la secta esta a la que iba yo con la amiga de mi mamá, y pero en la que más estuve fue en la Pentecostal, tanto como en Guatemala como acá. Fue la misma que yo estuve yendo, pero dándome cuenta de eso, de que ellos, a pesar de que yo en Guatemala estaba en una secta pentecostal y vengo a Estados Unidos y voy a la misma secta pentecostal, pero la doctrina era diferente. Cada pastor se hace su propia doctrina, no tienen la misma doctrina como es en la iglesia católica, que si estamos en Guatemala, estamos en Estados Unidos, todas partes del mundo, es la misma doctrina, no, ellos no han cambiado esa doctrina desde hace 2000 años, que ellos sí aceptan la doctrina de Jesucristo tal como Él la dejó. Ujú, Esa es la gran diferencia entre ser protestante y ser católico. ujú. Sí, Mario. Sí, también en eso también puedo opinar poquito porque, como les dije anteriormente, tuve amigos que asistían a iglesias protestantes en aquel tiempo. Algunos de mis amigos asistían a una iglesia que se llamaba Sinaí, otros a la iglesia Elim,
y hablando con ellos, que a veces ellos querían convencerme de que yo estaba mal en mi fe, empezaban a hablarme acerca de la doctrina que ellos tenían, pero siendo supuestamente evangélicos, unos de la iglesia Sinaí y otros de la Elim, tenían muchas diferencias bien marcadas, que unos creían en una cosa y que el otro no lo creía, pero más sin embargo en lo que sí se unían era en atacar a la iglesia católica. Entonces eso también ayudó a ver que no estaban correctos, porque eran de una misma secta que es la protestante, pero no estaban de acuerdo entre sí. Muy bien. Y para los dos que tuvieron pues ese contacto con personas de una doctrina diferente, porque pertenecían pues entre comillas a una iglesia diferente, sabemos nosotros, pues lo tenemos muy claro, no son en realidad iglesias, son sectas, pero el común de la gente, tristemente aún católicos, llaman a estas iglesias todavía iglesias, cuando en realidad son sectas, y más aún las llaman iglesias cristianas. Pero para los dos que tuvieron contacto con personas de estas, entre comillas, iglesias cristianas, que en realidad son sectas, ¿qué escuchaban ustedes que se decía acerca de la iglesia católica, tanto en las sectas en las que tú, Vidalia, militaste desde tu niñez, y también, Mario, en las sectas en las que estaban tus amigos que convivían contigo pues en esos tiempos de infancia y de adolescencia? ¿Qué se escuchaba decir acerca de la iglesia católica? Bueno, yo cuando llego a la secta pentecostal, ahí va uno como por etapas, porque va uno al mismo tiempo aprendiendo sus doctrinas, todo lo que le van enseñando a uno, pero ellos cuando atacan, uno llega y empiezan a atacar a la iglesia católica, al papa, a los sacerdotes. Uno no está de acuerdo con eso, porque dice uno, bueno, se dicen son cristianos, pero atacan demasiado, y uno en eso no está de acuerdo. Pero conforme pasa el tiempo, uno como que se adapta a ellos y empieza a hacer lo mismo, ya a atacar, porque en mi caso me pasó. Ya tenía yo tiempo de estar en esa secta cuando me invita mi prima y mi primo a la iglesia católica, y estando cerca de la iglesia católica ellos querían entrar y yo me pongo a alegarles, a tratarlos mal, que no debían de entrar a la iglesia católica, y me resistí, no entré, porque yo ya tenía eso de protestante, de atacar a los católicos. Y bueno, conforme pasa el tiempo, yo como que yo misma pensé y dije, esto no está bien, estar haciendo estos ataques hacia los demás. En realidad no conozco mucho de los católicos. Entonces ya me cambió la mentalidad, ya no sigo yo atacando, pero en realidad es algo que se vive en las sectas protestantes, de puro ataque hacia la iglesia católica, hacia el papa, hacia los sacerdotes, de que el sacerdote es visto como el Satanás con sotana, que el papa es el anticristo, pero la Biblia no nos dice eso cuando ya aprendemos la doctrina de la iglesia católica. Sí, en mi caso, pues como les digo, nunca milité en una secta protestante, pero sí tuve convivencia, pues mis mejores amigos eran de una iglesia protestante. Y cuando estábamos juntos y ellos trataban como de evangelizarme, lo primero pues no era hablar con Biblia en la mano, sino que tratar de menospreciar a la iglesia. Primero era, quiero decir, que era la gran ramera la iglesia, y mientras que en la Biblia no nos enseña eso, ya que Apocalipsis nos enseña, cuando habla de la gran ramera, que no es la religión, sino que es la ciudad. Entonces ahí estamos muy equivocados en eso. La otra cuestión era, como dice mi esposa, que el Papa era el anticristo, pero también sabemos que la Biblia nos dice que no es un anticristo, sino que son muchos anticristos, y son los que se salieron de la iglesia. Y nosotros nunca nos hemos salido de la iglesia, tenemos 2000 años en nuestra iglesia, y ya los que se han salido son los hermanos protestantes, que esperamos que un día regresen a nuestra casa de nuevo. Y como dice, con insultos siempre me decían lo mismo acerca de las imágenes, que éramos idólatras,
de que como nosotros le creíamos que una vieja justanuda nos iba a hacer un milagro por la Virgen, mientras que yo les explicaba que la Virgen pues nunca hace un milagro, sino que ella intercede para que el Hijo de ella lo haga, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese pasaje muy hermoso y muy elocuente para nosotros en estos tiempos en los que hay tanta confusión por tantas sectas que se autoproclaman Iglesia de Jesús. Es este pasaje de primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 19, que con mucha claridad habla acerca de que primero no es un solo anticristo, como lo afirman ellos, para señalar entonces al Papa como el anticristo, sino que son muchos. Y allí San Juan con mucha claridad indica quiénes son y por qué son anticristos, ¿cierto? Porque son aquellos que se han alejado, como tú decías, que se salieron ya y que si hubieran sido de los nuestros, no se hubieran salido, hubieran permanecido. Y esa es la razón por la que se convirtieron no en cristianos, como les suelen decir a ellos, cuando después de ser cristianos católicos les dicen que yéndose para una congregación de estas, dejan de ser católicos, paganos, y se convierten en cristianos, ¿cierto? Todo lo contrario. En realidad San Juan nos está diciendo que eran cristianos, estaban con nosotros, pero que al salirse dejaron de ser cristianos y se convirtieron fue en anticristos. Muchas gracias, Mario, por esa nota y por la referencia a ese pasaje que es supremamente claro y muy importante para que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Sí, en el otro sentido también, para complementar lo mismo, sabemos que el mismo San Juan nos dejó un número de los anticristos. Y que es el 666. Y el mismo San Juan también lo dejó, y se puede uno dar cuenta en el capítulo número 6, versículo 66 de San Juan, que ahí nos muestra quiénes son los anticristos, los que se alejan, los que son discípulos y después se separan y ya no siguen al Señor. Exactamente. Y que dejan a Cristo por su incapacidad de creer en su presencia en la Eucaristía, ¿no? Porque cuando San Juan está desarrollando ese discurso de Cristo, en ese capítulo que mencionas, capítulo 6 de su Evangelio, se refiere todo este contenido, desde el versículo 28 en adelante, es a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y de cómo los que no son ahora cristianos, sino que empezaron a ser anticristos, lo son es por su rechazo a Cristo en la Eucaristía. Exacto. Muchísimas gracias, Mario. ¿Cómo fue, Vidalia, tu experiencia de fe cristiana, según en estas congregaciones en las que tú estuviste, tanto allá en Guatemala como aquí en los Estados Unidos? No fue muy agradable, que decir, cuando en lo que estuve ahí, pues en mi ignorancia pues no sabía, era sentirme bien. Al salir de la secta protestante que me enseñan a base de Biblia y historia, y yo me doy cuenta de que nomás había perdido mi tiempo en esa secta, que era una lástima que todos los que estamos en una secta por mucho tiempo nomás nos engañan, no nos dan un evangelio completo, una doctrina completa. No es palabra de Dios lo que ellos están enseñándole a la gente. Pero nosotros por la ignorancia estamos ahí y no tratamos de buscar la verdad y no hacemos por buscar la iglesia de Jesucristo, sino que nos sentimos bien estando en la iglesia que el pastor fundó. Muy bien. Nos compartían los dos ayer cuando estábamos terminando de preparar esta enseñanza que a través de su testimonio queremos comunicar a todos nuestros oyentes. Nos compartían ustedes acerca de algo que desde todo punto de vista es una injusticia y es una explotación y es un crimen, podríamos decir, cuando desde la palabra de Dios y desde el Evangelio y desde el nombre de Dios se llega a injusticias tan grandes como estas. Nos compartían ustedes cómo los hermanos pastores protestantes se valen de su rol como líderes pues, de sus congregaciones para beneficiarse a toda costa de sus seguidores en cosas tan básicas, pero a la vez tan cotidianas como la compra de sus alimentos,
y que además del diezmo y de las otras ayudas económicas que pedían, tenían otra serie de ayudas que exigían a sus seguidores. ¿Nos pueden comentar un poquito al respecto? Sí, en mi caso es todo lo que sé es a través de lo que ella me contó. Ujú. Y al ella contármelo, yo iba analizando las cosas y me parecía tan injusto el de que ella a veces me decía que en su familia hubo un momento que pasaron momentos muy difíciles, que a veces apenas tenían para comer, que les tocaba comer como frijoles casi durante una semana y todo. Pero en la secta donde iban, el pastor exigía una canasta básica, si no estoy mal, que así me dijo, Sí. una canasta básica donde a la familia, cada familia le tocaba llevarle a él alimentos, pero no cualquier alimento, sino que tenía que ser lo mejorcito que tenían. Entonces, la familia estaba pasando penas para comprar comida, más sin embargo, él le exigía que se le llevara su canasta básica. Ujú. Y eso era parte del diezmo y Y de las las primicias. ofrendas y primicias que en realidad yo no sé cómo funcionaba. Es solo Ujú. lo que ella me... Pero para mí como que no estaba correcto Ujú. eso. No sé qué más ella tenga que agregarle. Eh, la verdad es de que eso es una injusticia muy grande y no sé si ellos lo hacen consciente de lo que están viviendo o no, no tengo idea, nunca tuve la oportunidad de hablar con mucha confianza con un pastor, pero me di cuenta de que en Guatemala, la secta que iba, el pastor tenía 5 hijos eh, con carro, en la universidad, todavía manteniendo a una sobrina en la universidad con todo, pagando sirvienta, viviendo con lujos y todavía él exigía el diezmo, la ofrenda, las primicias, la canasta básica que es por semana de cada familia llevársela al pastor y que no fueran a echar un billetito todo viejo, todo apestoso o monedita, sino que tenía que ser un billete grande porque ellos lo exigen así y viven así como se va a decir muy miserablemente para compartir con los pobres. En mi caso fui demasiado pobre en Guatemala. Nos quedamos sin mi papá por un tiempo y mi mamá se responsabilizó que somos 6 hermanos y muy apenas ella podía con nosotros y el pastor sabía las necesidades que mi mamá pasaba y él no le tendió la mano diciendo, hoy que tú no tienes, yo tengo, te puedo dar o te voy a dar. Y eso no sucedió, sino que al contrario, él exigía que le llevara y que dejara a sus hijos sin comer a cambio de llevarle a él. Pero ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿por qué los protestantes, pastores protestantes, hacen de jalar todo, todo para ellos, y critican tan feo al sacerdote, al papa, que el papa tiene muchas riquezas y hasta podría terminar el hambre en el mundo con todo lo que tiene? Pero yo me doy cuenta que el papa y los sacerdotes, ellos no tienen a una familia a quien mantener, ellos no tienen ni una casa donde vivir, a ellos no se les paga un salario, mientras que un pastor lo tienen con una casa lujosa, un carro o cuántos carros, yo no sé, es mucha riqueza para ellos, para sus hijos. Y el día que ellos llegan a morir, eso le queda a los hijos. Y los hijos no se quedan pobremente, siguen haciendo sectas porque saben que es un buen negocio. Entonces, en eso yo no estoy de acuerdo de esa manera que ellos viven, pidiéndole a la gente tanto dinero solo para ellos. Ujú. No son justos. Sí. Y recuerdo que Mario enfatizaba ayer cómo al ser varias familias las que están con la obligación de compartir pues la canasta básica a la familia del pastor cada semana, encargándose y asegurándose de que le van a dar lo mejor a esta familia antes que a la suya propia, dejando a sus hijos con hambre, como decían ustedes ayer, y como lo recalcan pues también ahorita. Mario hacía como énfasis en que seguramente mucha de esa comida se perdía porque era mucha comida la que llegaba como parte de la canasta básica que todas estas familias le llevaban a la familia del pastor y que lamentablemente ellos no compartían con los más necesitados, ni siquiera, por ejemplo, en este caso con tu familia, que sabía el pastor que estaban atravesando por esa dificultad y que preferían dejar perder la comida que les llevaban
antes que compartir esta comida con los más necesitados, ¿cierto? Todo esto nos permite adentrarnos en la siguiente pregunta, y es, ¿alguno de ustedes, Mario, con tus amigos y otros conocidos en tu infancia y adolescencia, Vidalia, en el interior de estas sectas, llegaron a escuchar acerca de lo que es la apostasía? ¿Qué significa la apostasía? ¿Llegaron a escuchar ese término en alguna ocasión? En mi caso realmente fueron muy pocas veces, pero en mi niñez realmente no le puse mucha atención, porque como estaba en la Iglesia Católica y a nosotros, pues gracias a Dios no se nos habla de apóstatas. Entonces solo hubo una vez que alguien como un catequista dijo, no, estos son apóstatas, refiriéndose a unos hermanos protestantes, pero yo no tuve como el valor de preguntarle a qué se refería. Hasta ahora que ya realmente estoy más adentrado en mi fe, sé que es algo muy, muy delicado, y lastimosamente tenemos muchos hermanos que están siendo apóstatas, probables sin saberlo. Sí, yo que crecí en la iglesia protestante, conocí toda la doctrina protestante, pero nunca que un pastor supiera explicar de qué se trataba la apostasía, o dar la cita bíblica, qué es la apostasía, a qué lleva la apostasía, o el sectarismo, que ahora que yo regreso a la iglesia católica, a mí me enseñan eso de la apostasía y el sectarismo, y que es un pecado mortal, pero eso no me lo habían enseñado. Y entonces, por lo mismo, cuando yo me empecé a convertir a católica, yo compartía muchos videos con mis amigos protestantes, y vienen ellos ahí a atacarme, a insultarme. Era por internet, me bloqueaban, después de que me insultaban me bloqueaban, ya no querían que yo les mandara videos. Pero yo no lo hacía con otra intención, sino con la intención de que ellos se dieran cuenta, que escucharan los videos, que se dieran cuenta de que en una secta uno solo está cometiendo el pecado de apostasía, y que el sectarismo es un pecado mortal, y que uno no debe de estar compartiendo esa división, porque a Dios no le agrada la división, sino la unión, que fue para eso que Él vino. Sí. Yo quiero tomar este pasaje de primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, como conectando esto que estamos ahorita mencionando con lo que ya Mario nos había citado hace un ratito acerca de los anticristos, que no es uno solo, como decíamos, el Papa, sino muchos que se han salido, como San Pablo está advirtiendo a Timoteo y a nosotros todos como cristianos de esta manera. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y harán caso a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y habla pues San Pablo de que es en los últimos tiempos. Luego, como ya lo decía Mario también, ese señalamiento que hacen a veces en contra de los católicos, como si nosotros fuéramos los apóstatas, no tiene sentido, porque nosotros venimos desde Cristo. Y tanto la Sagrada Escritura como la sucesión apostólica, tema al que dedicamos una buena cantidad de catequesis en domingos anteriores, así también como la historia, son ellos tres testigos claros, contundentes, elocuentes, de que la Iglesia Católica viene desde Jesucristo, y que por tanto ese señalamiento, esa acusación que hacen algunos de ellos cínicamente, como ya lo veníamos también hablando en el carro hace un rato, no tiene sentido ni fundamento, porque San Pablo está diciendo claramente cómo es en los últimos tiempos, es decir, no es desde el principio, desde el principio del cristianismo cuando se presentan estas cosas, sino es en estos tiempos en los que aparecen algunos apostatando de la fe, es decir, renegando de la fe, protestando contra la fe y siguiendo a espíritus seductores, pensando que están siguiendo es al Espíritu Santo, cuando en realidad son espíritus seductores,
y pensando que tienen la doctrina de Cristo, cuando en realidad son doctrinas diabólicas, ¿cierto? Una pregunta también para los dos, hablando ya de su relación de pareja y posteriormente de su matrimonio. ¿Cómo se conocieron ustedes? Y cuando se conocieron, ¿estaba todavía Vidalia militando su, entre comillas, fe cristiana en una, entre comillas, iglesia cristiana, protestante? Sí, lo irónico de esto es de que somos de la misma ciudad, de allá de Guatemala, pero allá no la conocí. Yo originalmente llegué a Colorado, estuve un tiempo allá. Después ya me vine hacia Tennessee. Y al venir acá a Tennessee pasaron unos meses hasta cuando un primo mío me dijo un día que si hacía favor de acompañarlo, que iba a llevar a 2 personas a aplicar a una oficina de empleos. Ujú. La sorpresa fue de que la vi a ella y dije, no, pues ella es Amor la a primera persona, vista. sí, la persona que yo quiero para mí. Ujú. Y sí, de ahí la comencé a tratar y eso fue en noviembre del 2005 que la conocí a ella. Y pues gracias a Dios se dio la relación, me llevé muy bien con ella y ya nos hicimos novios, tardamos un tiempo y ya después tuvimos nuestros hijos, pero por ella militar en una secta protestante no nos casamos, sino que tardamos juntos por varios años hasta que ella ya se convirtió a católica y decidimos ya casarnos Muy bien. por la iglesia católica. Bonito, bonita historia de amor, ¿cierto? Sí, sí. Y dicen aquí los americanos, God works in mysterious ways, ¿cierto? Dios Sí. trabaja de forma misteriosa y no se fueron a conocer en Guatemala, siendo de la misma ciudad, para venir a conocerse aquí en un lugar mucho más grande y con mucha más gente también, ¿no? Sí, ella todavía estaba militando en esa secta, por lo mismo fue que no llegamos a casarnos y pues sí estaba todavía ahí en la secta. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Cómo fue para ti, Vidalia, el enamorarte, llegar a estar pues así también convencida de que Mario era el hombre que Dios había señalado para ti como tu esposo y el papá de tus hijos? ¿Cómo fue para ti esto de conocerlo a él y saber que él no estaba asistiendo a la misma iglesia, entre comillas, iglesia a la que tú asistías, sino que pertenecía a la iglesia de la que tú te habías retirado en tu niñez? Cuando empezamos a salir, pues no hablamos de religión y eso porque nos estábamos conociendo. Entonces, todo iba bien, la relación muy, muy buena, pero al juntarnos, tener una niña, eso ya para mí fue un poco difícil. Yo a él siempre lo respeté como mi esposo, como vivíamos juntos. Yo no le decía nada, pero yo nunca estuve de acuerdo a que él quisiera bautizar a la niña de pequeña, porque eso yo no lo había aprendido en la secta protestante. Yo había aprendido totalmente lo contrario, que había que bautizarse de grandes, no había que confesarse con un sacerdote, todo lo contrario de lo que enseñan estos protestantes. Entonces, a pesar de que no me opuse a que bautizaran a la niña, yo no estaba de acuerdo con el bautizo de la niña, no le decía nada a él, hasta que yo empiezo a aprender la doctrina católica. Yo me doy cuenta en el error que yo estaba, el no querer bautizar a mi niña de pequeña. Y gracias a él, gracias a Dios, que él pudo hacerlo sin pedir mi opinión, porque no me la pidió, como diciendo, tú eres protestante, ¿tú qué dices? ¿Bautizo a la niña? ¿La bautizamos o no? Él fue el que tomó la decisión como cabeza del hogar y eso me gustó porque no pidió mi opinión, no que fuera un hombre como machista, algo, pero para mí era mejor, porque a lo mejor si pedía mi opinión, yo iba a empezar a protestar y íbamos a entrar en un conflicto. Y entonces fue mejor de esa manera. Y yo no quise entrar en discusión. Media vez él no me pide mi opinión, todo está bien. Muy bien.
Mario, esto que menciona Vidalia acerca pues, el nacimiento de la niña, por gracia de Dios, y esa diferencia de opiniones en torno al bautismo de ella, de Jaslyn, eso y otras cosas, ¿podrías tú considerar que eran dificultades en su convivencia antes de la conversión de Vidalia? Sí, quiera que no, siempre, como dice ella, gracias a Dios, ella nunca estuvo nunca me mostró desacuerdo, pero yo miraba que no estaba completamente bien en ese Ujú, sentido, porque ella traía una doctrina diferente, ujú, una doctrina que le habían enseñado que era totalmente opuesta a ujú, a la doctrina que yo tengo. ujú, Entonces, había cosas que, pues, en parte yo le decía, "Bueno, vamos a hacer esto", y yo, más que todo, yo estaba preparado para que ella dijera que no. ujú, Pero como ella dice, ella, no sé cuál fue el pensamiento en ese momento, que ella nunca se opuso, y ujú, también le agradezco en ese sentido. ujú, Pues yo le decía, vamos a bautizar a la niña. Sí miraba que lo incómoda que se sentía, ujú, pero no me dijo nada, entonces yo seguía adelante. ujú, Y pues bendito Dios, pudimos bautizar a nuestra primera hija, aunque realmente ella no, yo estaba consciente que ella no estaba de acuerdo a ujú, hacerlo. ujú. Sí. Y no encontramos como oposición en ese sentido, porque realmente lo que fue lo de la religión como que lo dejamos cada quien por su parte. Ujú, Entonces, cuando nos juntamos, aún ella iba a veces a su iglesia protestante, o a la secta protestante, y yo me iba a misa y ujú, todo. Después ella a veces me acompañaba, pero yo claramente miraba que ella no estaba cómoda ujú, en misa ni nada, y a la vez se puede uno dar cuenta que el pensamiento está vagando en otro lado, y ujú, eso es lo que les hace a veces no enfocarse que realmente en lo que es la misa. Realmente se estudia la Biblia, se lee la Biblia, ujú. pero está la mente poniendo atención en otras cosas, y entonces realmente no ponía atención ella a lo que estaba pasando. Ujú. Estaba como se suele decir, como los cadáveres cuando los llevan a enterrar, estaba de cuerpo presente en la iglesia. Exacto, así. Sí. ¿Cuándo fue que empezó la conversión de Vidalia? ¿Y cuál fue el evento matrimonial o familiar que permitió la conversión de Vidalia? Am, Tenemos una pequeña anécdota en eso. Cuando comenzó todo esto del internet a salir hace muchos años, compré un teléfono de los primeros que tenían internet, y una vez oigo un video acerca de las imágenes. Eso pasó ya hace muchos años, pero yo lo oí. Me acuerdo que le comenté algo a ella, pero así vagamente, pero no pasó a mayores eso. Pasaron muchos años, y después ella una noche viendo mi teléfono así en Facebook, todo eso, encontró el mismo video, y ella me comenta, dice, fíjate que vi un video de un hombre que hablaba acerca de las imágenes, y lo dejé así así por nomás también, no pasó a mayores. Después el primer tal vez lo que más me marcó a mí para empezar otra vez a despertar en mi fe católica, que ya me había dormido, porque mis padres me enseñaron la fe cristiana católica de niño, pero al llegar a la adolescencia, pues uno se va retirando, empieza uno a tomar sus propias decisiones, y yo me fui alejando. Ya no participaba tanto en la iglesia, ni asistía a misa, y sí, me alejé por un tiempo, y eso tal vez tuvo mucho que ver que cuando yo me junté con ella yo no estaba de lleno en la iglesia, y por eso lo dejé así vagamente, Ujú, sin decirle a ella, te tienes que venir a la iglesia a ujú, la que yo asisto ni nada. Simplemente yo estaba pasivo, ujú, y dejé que ella se fuera por su lado en lo que es la religión, y yo por la mía. Pero cuando nació nuestro segundo hijo, Enrique,
y que nos tocaba bautizarlo nuevamente. Entonces hubo una persona que gracias a Dios tuvo mucha influencia para que yo empezara a regresar a ese camino de nuestra fe católica, que se lo agradezco mucho también a don Juan Hernández, que una gran persona, de verdad, que él asiste a la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Alcoa. Él nos dio las pláticas de bautismo para cuando íbamos a bautizar a nuestro hijo, y me aclaró muchas dudas que tenía acerca del bautismo. Él fue la primera persona que realmente me sacó muchas dudas acerca del bautismo, dándonos citas bíblicas y hablándonos claramente acerca del bautismo. Podría decir que ese fue el primer chispazo donde se encendió la velita, pero con una muy, muy, muy bajita llamita, hasta que otra vez Vidalia me dice que ella había visto el video de este hombre hablando de las imágenes, y la historia fue un poquito pues medio larga esa vez, porque yo vi que ella tenía como esas ganas de conocer más la fe católica. Entonces esa noche cuando esa tarde, porque fue tarde, cuando ella me dijo, me senté en un sofá a buscar acerca de las imágenes que quería. Yo sabía de qué video ella me hablaba, y pasé 6 horas ahí sentado buscándolo, pero cuando yo buscaba acerca de las imágenes siempre me salían de pastores protestantes hablando de la idolatría católica, de las imágenes, que es idolatría, que es falso, y usando siempre Éxodo 24, Salmo 115, que lo prohíbe la Biblia y todo, pero lastimosamente ellos tuercen la escritura, porque ellos nunca hablan acerca de Éxodo 23 ni Éxodo 26, 7, simplemente 24 para engañar. Igual en Salmo 115. Pero esa noche ya casi me vencía yo, porque no había encontrado el video que ella decía. Y finalmente que le doy a un video donde decía Luis Toro, imágenes. Y yo que le doy clic para que empezara a correr el video, y oigo la voz. Dije, este es. Y empezamos a ver ese video con ella, y me dijo, sí, él es. Pero ya al sacar el video decía Padre Luis Toro. Y entonces nos dimos cuenta que era un sacerdote, y empezamos a ver los videos que él tenía, y realmente pasamos prácticamente en vela esa noche, que nos fuimos a dormir como a las 4 o 5 de la mañana, nos picamos viendo sus videos, y de allí muchas dudas que ella tenía fueron respondidas con citas bíblicas, y también muchas que yo tenía, y ahí comenzamos pues prácticamente el empezar a prepararnos, a prepararnos realmente en nuestra doctrina católica, con ayuda de él, y después de otros sacerdotes que también son muy buenos, y a la vez también a usted decirle aquí pues públicamente que muchas gracias, que ha sido de muchísima ayuda ahora últimamente en el crecimiento de nuestra fe católica cristiana, y agradecimiento porque usted se ha puesto pues ese traje de compromiso con la comunidad de Santo Tomás para sacarnos adelante en nuestra fe. Muchas gracias, Mario. Y es siempre el gozo, la satisfacción por el deber cumplido, cuando nosotros como sacerdotes podemos ayudar a la comunidad en ese sentido. Y yo sé que así se siente Padre Luis Toro también, que es un instrumento de Dios enormemente grande para que en estos tiempos de tanta confusión mucha gente haya logrado llegar nuevamente al seno de la iglesia después de haberse apartado, porque estaban pues confundidos, así como en su momento Vidalia lo estuvo con su familia, y que gracias a la labor que hacen sacerdotes tan mediáticos y tan comprometidos en su labor sacerdotal,
hacen posible pues que muchas personas regresen al seno de la iglesia. Con eso último que dices, Mario, se podría decir que lo que recibiste en casa de tus papás, lo que don Juan Hernández allá en Nuestra Señora de Fátima, en Alcoba, te brindó, y también con lo que encontraron por gracia de Dios providencialmente, porque nunca es por suerte, ¿cierto? No es por casualidad como muchos suelen decir, sino que está la mano de Dios detrás de todas estas cosas. Eso hace parte de la formación que recibiste para poder ir ayudando a tu esposa y a tu suegro también en este proceso de conversión. Sí, precisamente eso fue parte de la conversión de ellos, pero también de la conversión mía, porque realmente yo, como dije antes, había estado como muy apático, muy alejado de la iglesia. Entonces, al mismo tiempo de irles enseñando a ellos, también yo iba aprendiendo. Uh-huh. Lo único que a mí me costó menos, porque como yo pertenecía a la iglesia católica, yo simplemente estaba conociendo mi doctrina. Uh-huh. En cambio, ellos la estaban conociendo y a la vez tratando de aceptarla, Uh-huh. que fue un poco más difícil para ellos. Entonces, en mi caso fue un poco más fácil porque yo simplemente tenía que conocerla y Uh-huh. después tratar de explicárselas a ellos, pero fue algo bonito porque no solo les sirvió a ellos, sino a mí también, y Uh-huh. fuimos creciendo juntos, Uh-huh. conociendo la verdadera doctrina católica, que es la doctrina verdadera y cristiana. Uh-huh. Sí, muchas gracias, Mario. Y a este diálogo tan maravilloso y tan benéfico para nosotros mismos que estamos aquí, así también estoy seguro para la audiencia que nos está acompañando en este momento y que van a seguir quizás también escuchando todas estas experiencias de fe que ustedes han tenido y que nos comparten en este programa. Se van a valer ellos pues más adelante del internet, porque estos programas quedan también subidos en YouTube y en la página de la diócesis, para que sigan después volviendo sobre los contenidos de este programa y sigan escuchando todo lo que aquí compartimos. Por razón del tiempo tenemos que hacer una pausa en este diálogo con ustedes, pero para que no quede triste la audiencia y para que no se quede incompleta esta reflexión que estamos haciendo acerca de este proceso que ustedes han vivido y que nos están compartiendo, a ustedes y a la audiencia que nos acompaña, queremos invitarlos a que el próximo domingo nos encontremos nuevamente para seguir con esta entrevista, con esta experiencia de fe que ustedes nos están brindando, en la que todas estas situaciones en la vida familiar, matrimonial y personal de ustedes que se iban viviendo a la par, junto con todas estas situaciones de fe también que Dios les iba permitiendo vivir y a través de las cuales Dios los iba guiando, que la próxima semana podamos terminar entonces con todas estas anécdotas y experiencias, y ese va a ser el contenido entonces también de la siguiente catequesis el próximo domingo. Entonces a ustedes, Mario y Vidalia, y a quienes nos están escuchando, les extendemos desde ya una cordial invitación para que nos acompañen y se unan a nosotros en este programa que va a complementar el que ya hoy está casi llegando a su final, porque lamentablemente por razón del tiempo así tenemos que hacer esta pausa pues, pero que dejamos ya iniciados nuestros corazones para continuar la próxima semana. Por lo pronto yo quiero invitarlos a que escuchen una canción en la que también se hace una apología de la fe cristiana católica y se reconoce con pasajes bíblicos, pero ya a manera de canción, que Cristo sí fundó una sola iglesia y que esa iglesia única, verdadera de Cristo, es nuestra Santa Iglesia Cristiana, católica, apostólica y romana, en la que nosotros estamos por misericordia de Dios y en la que personas como Vidalia tuvieron la oportunidad una vez más de volver a ingresar. Yeah, esto es rap apologético, los misioneros de Cristo, antisectas. Sabemos muy bien que no es fácil dar un fundamento bíblico e histórico en tan solo 4 minutos, pero checa esto, que por qué soy católico.
Me andan preguntando que por qué soy católico. Me andan cuestionando que por qué soy católico. Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. Que por qué soy católico. Me andan preguntando que por qué soy católico. Me andan cuestionando que por qué soy católico. Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. Son tantas veces que me han cuestionado que por qué soy católico y me tienen fastidiado. Pues una sola iglesia Cristo ha fundado, no 70,000 como está registrado. Mateo 16:18 es la lectura, está más que claro en las santas escrituras. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro Cristo dijo y lo puso a la cabeza. Juan 21 del 15 al 17, cuida mis ovejas, le repitió 3 veces, dejando a Pedro como el pastor que cuide el rebaño mientras vuelve el Señor. Los demás apóstoles tendrán que obedecer, pues Cristo a Pedro en las llaves dio el poder de en el cielo y en la tierra atar y desatar. O sea que Cristo a Pedro va a respaldar, y por si no sabías te voy a iluminar. Pedro fue el primer papa en tener la autoridad. Así nació el papado que hoy tú puedes ver desde Pedro hasta hoy. 266. Estos son los papas que han pasado desde Pedro a Francisco y lo tenemos registrado. Por eso soy católico y no me he cambiado, pues no soy ignorante, pues la Biblia he estudiado. ¿Que por qué soy católico? Me andan preguntando. ¿Que por qué soy católico? Me andan cuestionando. ¿Que por qué soy católico? Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. ¿Que por qué soy católico? Me andan preguntando. ¿Que por qué soy católico? Me andan cuestionando. ¿Que por qué soy católico? Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. ¿Que por qué soy católico? Querías que te dijera. Porque me bautizaron en la iglesia verdadera, aquella que nació en el año 33 en Palestina, día de Pentecostés. Fue llamada cristiana por primera vez en Hechos 11, 25 al 26. ¿Y por qué católica? Podrías preguntar. Búscalo en la historia, ponte a investigar. En el año 107, en Antioquía, el obispo San Ignacio así la llamaría. Y desde entonces así fue conocida, y hoy en todo el mundo se encuentra extendida. Estar en ella me llena de gozo, y de ser católico me siento orgulloso. Ya conoces de mi iglesia el fundamento, ahora dime cuáles son tus argumentos. ¿Que por qué soy católico? Me andan preguntando. ¿Que por qué soy católico? Me andan cuestionando. ¿Que por qué soy católico? Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. ¿Que por qué soy católico? Me andan preguntando. ¿Que por qué soy católico? Me andan cuestionando. ¿Que por qué soy católico? Hoy voy a responder. Solo espero no te vayas a ofender. Yeah. ¿Que por qué somos católicos? Simple, porque pertenecemos a la única iglesia fundada por Jesucristo. No pertenecemos a una secta fundada por un hombre. Hey hermano, despierta. El protestantismo comenzó en el año 1517, después de que el obispo Martín Lutero se separa totalmente. Esto es rap apologético. Los misioneros de Cristo, antisectas. Es más, ya te la sabes, rompiendo herejías y anticristos. Y entonces vamos llegando al final de este programa, del que, como les decimos, tiene 2 partes. El de hoy, que nos ha permitido el Señor acompañar nuestra reflexión en torno a su palabra con el testimonio de fe de esta pareja, Mario y Vidalia, quienes junto con sus hijitos, con Yaslin, la primera, con Kikito, Enrique, el segundo, y con Yasmavi, la tercera niña, pues que ha nacido en este hogar cristiano católico, han podido ellos compartir su experiencia de fe, que la han vivido como familia y que la traen para ser una guía, un referente también en nuestra experiencia de fe, de manera especial en la historia personal y familiar, y también en la historia de fe de aquellas personas que, como Mario y Vidalia, han estado en contacto con sectas protestantes y que han llenado el corazón de estas personas de mucha confusión, y que con la gracia del Espíritu Santo han ido nuevamente volviendo al seno de la Iglesia Católica para vivir allí pues de una manera plena su fe cristiana.
Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con la segunda parte de este programa, y por lo pronto entonces les deseo una feliz semana y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.